Fiscalía del régimen de Venezuela anunció esta semana que está tramitando una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por la incautación del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires y luego fue enviado a Estados Unidos. La misma medida es solicitada por la secretaria de la presidencia y también la hermana del mandatario, Karina Milei, y para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el miércoles que pedirá a la justicia venezolana una orden de arresto contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por el caso de un avión de carga confiscado en Buenos Aires. La declaración llega un día después de que una ONG y fiscales federales solicitaran a la justicia argentina que ordenara el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro como parte de una causa por crímenes de lesa humanidad. Anuncia la asignación de 2 fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos en base a lo anteriormente dicho. 1. Javier Milei, presidente de la República Argentina. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina. Y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina. Una burla para la justicia argentina. El fiscal dijo que imputará delitos como robo agravado, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita y asociación para delinquir. La aeronave retenida en Buenos Aires desde junio de 2022 fue vendida a Venezuela por la compañía aérea iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos. Fue tomada por las autoridades argentinas cuando llegó de México con un cargamento de piezas automotrices. Los tripulantes, 14 venezolanos y 5 iraníes, fueron detenidos y posteriormente liberados. Saab anunció igualmente la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad en el control de protestas contra el gobierno, que calificó de genocidio. Venezuela tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, impulsada tras las manifestaciones opositoras de 2017 que dejaron más de un centenar de muertos. El régimen de Maduro rechaza ese proceso. La canciller argentina Diana Mondino rechazó la orden de arresto contra el presidente argentino Javier Milei que emitió el régimen madurista. Mondino dijo que Nicolás Maduro es un dictador. Apoyo absoluto al presidente, Karina y Patricia, frente al cobarde pedido de captura por parte de la dictadura en Venezuela. Maduro nuevamente demuestra que es un tirano y que nosotros estamos del lado correcto de la historia. No tenemos miedo. Bueno, y vamos a analizar, por supuesto, este tema y saludamos a Ignacio Montes Oca, él es analista político internacional en Argentina, periodista, escritor. Bienvenido al programa La Mañana de NTN 24. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Pues estas declaraciones del fiscal del régimen, del fiscal servil al régimen de Nicolás Maduro, pues parecen como esos portales de noticias falsas, ¿no? Como Actualidad Panamericana, este tipo de noticias que a uno le parecen inverosímiles. Es decir, es de la mayor incoherencia que un régimen y que un fiscal, pues atornillado al régimen de Maduro, pues ahora hable de emitir órdenes de captura contra otros gobernantes y contra otros mandatarios y funcionarios de alto nivel. Esto una muestra más de incoherencia de este régimen dictatorial de Maduro. Es que así es. Una de las características del fascismo es que siempre está buscando un enemigo externo, un enemigo que se renueva. Ya se fue contra Elon Musk, contra WhatsApp, contra TikTok, fue contra el régimen, fue contra el gobierno chileno, ahora le toca al gobierno argentino y no hay que olvidar que no es la única medida que tomó. La embajada argentina en Caracas, ahora bajo protección de Brasil, está bajo asedio en donde hay 6 opositores del gobierno y en este momento están retenidos en ese lugar, no pueden salir. Lo que sucede, como siempre, es que estos regímenes necesitan echar a la población contra un enemigo externo para que la situación interna no sea tan evidente. Ignacio, en todo caso, la resolución sobre este avión pues es de otro poder distinto al Ejecutivo, contra quien se gira esta orden. Exacto. La orden de decomiso del avión de Emtrasur, este avión que es iraní, no es venezolano, fue dada por la Justicia Federal Argentina, no es el Poder Ejecutivo quien interviene. De hecho, el Poder Ejecutivo en ese momento estaba en manos del kirchnerismo, que era un aliado del chavismo.
y la entrega del avión se hizo mediante un acuerdo de cooperación bilateral para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Y no hay que olvidar que ese avión está vinculado necesariamente al terrorismo por ser parte del transporte de armas entre Irán y Hezbollah. De manera que no hay forma de decir que el Poder Ejecutivo argentino haya tenido algo que ver, y hay que decirlo, esta orden de detención no tiene ningún efecto, no tiene efecto alguno sobre la realidad. Sí, y sin olvidar los aliados, ¿no? ¿De qué lado está? Porque Irán, por supuesto, se alinea, o Venezuela más bien se alinea con eso que llaman muchos eje del mal, ¿no? Y precisamente ahí se ven los intereses que tiene el dictador Maduro. No tiene ningún efecto, es importante saber esto porque de pronto las personas que no conocen de la ley o de la jurisdicción internacional penal, pues podrán decir, no, cualquiera puede entonces llegar y capturar a Milei y entregárselo al régimen. Esto es totalmente, no es cierto, no va a pasar y esto simplemente es un anuncio populista para levantar polvo como hacen los regímenes totalitarios. No solamente eso, sino que la situación es asimétrica porque Argentina también pidió la detención de integrantes del régimen de Maduro. Pero acá sí puede haber una consecuencia, porque como Argentina es signataria de los pactos de la paz, la inclusión de algunos funcionarios del régimen de Maduro dentro de los listados de Interpol podría conducir efectivamente a la detención de algunos de ellos. Y además abona la idea de una detención que es pedida al Tribunal de la Haya por crímenes de lesa humanidad. No es lo mismo, ambos países están en una situación muy diferente. Y un detalle más, Argentina fue atacada por Hezbollah en 1992 y en 1994 causaron más de 100 muertes. Y en este caso Argentina, al ser elegido como contendiente, está siendo atacada nuevamente por un régimen que está aliado a Irán, que es el mismo que provocó 2 atentados contra la Embajada de Israel en Argentina en 1992 y contra la Mutual Judía AMIA en 1994. Es una situación tremendamente asimétrica, pero con muchísimo contenido político. Ignacio, preguntarte, desde luego es muy opaco todo lo que tenga que ver con el régimen, pero tenemos una idea de la dimensión de la flotilla aérea que tiene. Por ahí se les decomisó uno en República Dominicana, se dice que habría más en reparaciones o en otras cosas. Es interesante esto. Es que Emtrasur era solamente una parte de un conglomerado mayor llamado Conviasa. Conviasa se hizo sobre la base de una empresa vinculada al régimen, a la Fuerza Aérea del chavismo, y que se nutrió con aviones procedentes básicamente de Irán. Y estos aviones de Conviasa están haciendo viajes permanentemente por toda la región, en una región en donde se supone que hay una penetración muy fuerte de grupos de Hezbollah a partir de la base venezolana. Entonces no se trata solamente de Conviasa o de aviones, sino que se trata de una infiltración masiva del régimen de Irán en la región, con todos los peligros que ello supone. Ignacio, ahora hablemos de esa propuesta que hicieron senadores estadounidenses al Congreso para lograr tener recursos y aumentar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a $100 millones. Esto, el futuro de esto puede generar algún resultado positivo. Lo que sucede es que para poder llevar una acción extraterritorial se necesita muchísimo apoyo y no solamente la voluntad de pago de una recompensa. Hay que tener en cuenta que Maduro y sus hombres están dentro de un país de 29 millones de habitantes con un sistema de seguridad formidable apoyado por China y por Rusia. No es suficiente los $100 millones, hace falta que los países liderados por Estados Unidos se unan para que no sea la única medida. Se necesita una presión muy fuerte comercial, política y sobre todo militar para lograr que Maduro se sienta presionado a ceder el poder. No es solo cuestión de dinero, el problema es político, no de divisas. Porque también sucede este fenómeno a la par de una contratista privada que está reuniendo fondos. Es más difícil si no pertenece a ningún estado. Por supuesto, a ver. Saquemos la idea de Hollywood, donde se puede armar un grupo de mercenarios para entrar a Fuerte Tiuma, donde tiene su búnker Maduro, o a Miraflores, al Palacio de Miraflores. Hace falta una coordinación inmensa
no solamente de datos de inteligencia, sino de una coordinación militar enorme para poder extraer, porque la recompensa se cobra y se lleva a Maduro. Pero también hay otro inconveniente. No solamente se trata de Maduro, se trata de Diosdado Cabello, de Padrino López y de una multitud de militares y funcionarios que forman el cártel de los soles y el chavismo, que estarían ansiosos de reemplazar a Maduro una vez que sea llevado a los Estados Unidos. El problema, insisto, es político y requiere de una acción continental y de los países de la región, y que también Brasil y Colombia y México dejen de colaborar con el madurismo para que un embargo o un bloqueo sea efectivo. Pues muy interesante ese análisis. Ignacio Montes de Oca, analista político internacional en Argentina, periodista, escritor. Gracias por acompañarnos en la mañana. Gracias.